después vamos a ver un verdadero falso que nos va a permitir distinguir las medidas cautelares, fundamentarlo. En definitiva, lo que vamos a hacer es entrenarnos. Nos estamos entrenando para el parcial y destacar lo que siempre dice el doctor Seltzer, ¿no? Es decir, que las clases es importante que vengan a las clases porque están ganando en tiempo, están repasando, están incorporando los conceptos y les puedo asegurar que los que vienen a la clase, escuchan la clase en vivo, después van, repasan y ya las cosas van incorporándose de otra forma. Así que es bueno que vengan a las clases, ¿no? Esa es la finalidad. Bueno, Candelaria, si querés empezar, hay un fallo que no sé si lo llegaron a alcanzar a leer, lo agregamos a último momento. Si no, igual lo vamos a leer, lo vamos a ver. Yo recién lo vi hoy a la mañana, la verdad. Recién. Bueno, no hay problema. Igual lo vamos a conversar. Así que... Pedimos que... Ahora voy a estar intentando abrir el fallo. A ver si lo abro con... voy a compartir en pantalla el fallo. Si les pedimos que tengan a mano las... bueno, se va a tener que compartir toda mi pantalla. Les pedimos que por favor tengan a mano la guía de preguntas que cargamos junto con el fallo. Les voy a compartir directamente toda mi pantalla porque estoy pudiendo irme al otro Google. A ver, ellos deberían estar viéndola, ¿no? Muy bien. Sí, ahí se ve. Empiezo a compartir el fallo, me quedo sin ver, porque si salgo del fallo se lo saco a ustedes, me quedo sin ver el Meet, así que si por favor hay algún mensaje en el chat, que alguien se abra el micrófono y me lo lea, por favor, les pido. Espérenme que no me quedé sin las preguntas yo. Bueno, ¿alguien quiere ir leyendo las preguntas? Yo las puedo leer si quieren. Ok, antes un poco para ponerlos en contexto, este es un fallo de un juzgado comercial, es una, fíjense la carátula, la llegan a ver acá arriba, es un incidente, una medida precautoria, ¿sí? Una medida precautoria, una medida cautelar. Ustedes ya estuvieron viendo las medidas cautelares la clase pasada, así que vamos a ir repasando algunos de estos conceptos. Una medida cautelar que se solicita, hay una empresa constructora que estaba a cargo de la construcción de un edificio, una torre, y en algún momento esa torre se frenan los trabajos, lo que se le debía a esta empresa constructora, no por un contrato de obra que se había celebrado, no se le paga, y parece que los trabajos se iban a renovar con otras constructoras. Entonces, lo que tiene la parte actora, la empresa constructora, es un crédito que se tiene que cobrar por el trabajo de obra que realizó, ¿sí? Y una parte de ese trabajo no se le había pagado. Entonces nosotros ya vimos que un poco cuál es la finalidad de estas medidas cautelares o precautorias. Que no se altere la situación de hecho ni de derecho del... Bueno. Asegurar que se pueda cumplir la sentencia, que a lo que va es que pueda cobrar ese ahí no me sale la palabra, eso sí. El crédito, que se pueda cobrar la sentencia favorable, asegurar la eficacia práctica de esa sentencia, porque yo puedo tramitar todo un proceso,
obtener la sentencia que me reconoce mi derecho, me ordena al demandado a pagarme, pero si yo no tengo de dónde cobrarme, cómo ejecutar esa sentencia, no voy a poder cobrar, que es lo que queremos justamente con el proceso que se inició, con el juicio que se llevó adelante. Entonces, para eso están las medidas cautelares. En este caso, esta empresa, me dirán ustedes si fue una vez iniciado, porque ¿cuál es la oportunidad para solicitar una medida cautelar? Se puede pedir antes o se puede pedir después también, siempre antes de la sentencia, pero o previo o posterior. Perfecto. Antes del proceso o durante el transcurso del proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, ahora veremos en qué momentos se solicita la medida cautelar, pero la idea era justamente con esta medida asegurarse después poder cobrarse el crédito en caso de que la sentencia sea a su favor, ¿no? Para ponerlos un poco en contexto. Así que si quieren, no sé quién se ofreció ahí a ir leyéndome las preguntas, si quieren leer la primera pregunta de la guía. Sí, yo la leo. Por favor. Dice, ¿qué medidas solicita se decreten la parte actora? ¿Con qué finalidad? Bueno, entonces acá vamos a ir desgranando un poco esta resolución judicial. Dice, en el escrito de inicio se presentó la parte actora solicitando en los términos del artículo 230 del Código Procesal se decrete la medida cautelar de no innovar, a los fines de que esta otra empresa se abstenga de transferir el inmueble tanto en todo o en parte a determinada otra empresa o cualquier otro tercero para que no se altere la situación de hecho ni de derecho del inmueble, que no se avance en la ejecución de la obra con cualquier empresa constructora hasta tanto sea satisfecha su creencia, que se suspenda la ejecución de la obra en el inmueble hasta que se encuentre firme la sentencia dictada en el juicio iniciarse, una vez trabada la medida aquí solicitada o una vez cancelado su crédito, lo que ocurra primero. Y que se abstenga de comercializar unidades funcionales a construir en el inmueble o en su defecto, en caso de continuar con la comercialización, se deje constancia de la cautelar en los instrumentos correspondientes a los fines de no inducir a terceros adquirentes de buena fe en error u ocultación de derechos. Además, solicitó que en caso de tratarse de medida cautelar de no innovar, se notifique a esta empresa. Subsidiariamente, en los términos del artículo 209, solicitó se decrete embargo preventivo sobre el inmueble por la suma de tanto. Entonces, ¿qué medidas está solicitando la parte actora? La de no innovar. Y el embargo. La medida de no Y también puede ser anotación del la medida de no innovar. ¿Por qué crees que pide una anotación del litigio? Porque en la parte del final de lo que leíste vos, decía, se deje constancia de la cautelar en los instrumentos correspondientes a los fines de no inducir a terceros adquirentes de buena fe, y eso me sonaba que era más relacionado con la anotación del litigio, puede ser. Ok, no. Esta es la forma de llevar a cabo, es el procedimiento en el cual se lleva a cabo, digamos, se decreta la prohibición de innovar y después se la tiene que anotar, pero lo que se anota no es la existencia de un litigio, sino la traba de que se haya decretado la medida, ¿sí? También. Pero lo que se está anotando ya no es la existencia de un proceso para darle publicidad a este proceso en sí, sino lo que se anotaría o lo que está pidiendo el actor que se anote en su caso es la traba de la medida que se decretó, en este caso la prohibición de innovar. Entonces, me decían que se está solicitando una prohibición de innovar cuyo objeto es ¿cuál? ¿O cuál es la finalidad? No transferir el inmueble, o sea, mantenerlo como está. Claro, no modificar, como dice ahí en el texto, una situación existente o puede ser también restablecer una situación existente. Y subsidiariamente
¿Qué se solicita? Un embargo. Se solicita subsidiariamente la traba de un embargo preventivo. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad del embargo preventivo? Que no se desapoderen del bien para poder cobrar el crédito. ¿Y cómo se logra que no se desapoderen del bien? ¿Qué es lo que hace el embargo preventivo? Porque, llegado el caso, Se asegura con un monto del valor del inmueble. Creo que el embargo era por 230 y pico mil de pesos. Lo aseguran con ese monto. 37 ok, lo que hace, sí, es afectar su libre disponibilidad, ¿sí? Lo cual no impide que el deudor siga disponiendo del bien, salvo que el embargo venga complementado con un secuestro, que es otra de estas medidas que existen, que ahí sí hay un desapoderamiento del bien. En el embargo afectamos su libre disponibilidad. El deudor sigue disponiendo del bien, pero como queda asentado en los registros de existencia de un embargo, a la hora de vender o que sea, va a aceptar que ese bien está embargado. Entonces, vamos a la pregunta 2, ¿puede ser? No sé quién está leyendo. Sí. ¿Cómo fue el trámite que se llevó adelante una vez solicitada la medida? Bueno, y acá no hace falta que les pongo ahí igual un poco lo que dice el fallo, pero quiero que me digan, ustedes ya deberían saberlo, cómo es el trámite. Entonces tenemos una situación, una empresa que quiere cobrarse un crédito de otra, inicia este proceso cautelar, pide al juez, señor juez, tengo este crédito, me pasa esto, quiero que se decrete una prohibición de innovar y en subsidio pido un embargo. ¿Y ahí qué corresponde que el juez haga? ¿Tiene que correr traslado a la otra parte? ¿Cómo es el procedimiento de un cautelar? No se sustancia y ahí el juez va a decidir si lo declara admisible o no. Bueno, el juez va a declarar, va a decir, y así sin más con el escrito interpuesto por la parte actora, va a resolver el juez. No, con una información sumaria. ¿No tendría que ofrecer la prueba para valerse, para demostrar la verosimilitud del derecho y en ese caso después el juez, sin sustanciación, era que decidía si denegarla o hacer lugar a la medida cautelar? Perfecto, entonces ahí ya tenemos que en el escrito en que la parte se presenta y dice, juez, me pasa esto, quiero que decrete una medida, una prohibición de innovar, quiero que decrete subsidiariamente un embargo, ¿qué tiene que hacer además? Muy importante, ofrecer la prueba para demostrar la verosimilitud verosimilitud del derecho. Perfecto, ofrecer la prueba tendiente a demostrar esa verosimilitud del derecho invocado, ese peligro en la demora. Entonces, va a ofrecer, el código lo llama una información sumaria. Si va a ser un breve periodo de prueba de ser necesario, podrá ofrecer documental, podrá valerse de los otros medios de prueba que ya vimos. Entonces, acá fíjense que en la resolución dice, vista la documentación aportada, aportó prueba documental, dispuso el tribunal previamente la designación de un experto contable a los fines de efectuar una compulsa sobre los libros del accionante, una prueba pericial, ¿sí? Entonces fíjense cómo se produce en este proceso cautelar una breve información sumaria, ¿sí? Un breve periodo. Para ahí ya Claro, sí. porque la actora, perdóname, Candelaria, la actora pide en subsidio el embargo fundándose en el artículo 209, inciso 4 del Código Procesal. Y ese artículo habla de que se puede pedir el embargo por aquel, si la deuda está justificada en los libros de comercio. Entonces, sobre eso se va a hacer la pericia.
a ver si se llevan o no en debida forma los libros. Eso podría acreditar la verosimilitud del derecho, por ejemplo. Totalmente. Así que bueno, ese es un poco el procedimiento. Una vez producida este breve periodo probatorio, ahora sí que corresponde. Que el juez deniegue o no la medida cautelar. Bueno, que sí, que ordene trabar, muy bien, pero que se expida respecto de esta pretensión cautelar, sí, muy bien. Sin, en principio, sustanciar a la otra parte, que esa es una de las características de estos procesos cautelares, ¿sí? Son inaudita parte. Bueno, vamos entonces, si les parece, una tercera pregunta. Sí, dice, ¿cuáles son los requisitos para la traba de la medida? En el caso particular, ¿se cumple con cada uno de ellos? Bueno, me dirán ustedes, ¿cuáles son esos requisitos para la traba de una medida cautelar? Y ya los estamos mencionando. El verosimilitud del Verosimilitud. derecho, peligro Peligro en la demora. y la presentación de Y una la presentación de la Perfecto, vamos uno por uno. Verosimilitud en el derecho invocado. ¿Qué implica la verosimilitud en el derecho invocado? ¿Qué es esto? demostrar, en sí como, no me sale bien explicarlo, pero demostrar, no sé si la existencia en sí del derecho, como en realidad es la mera apariencia, pero Ok, bueno, ahí vamos. Demostrar la certeza de que ese derecho existe, que me corresponde y que no. Sino es demostrar una mera apariencia en el derecho, ¿sí? A ver, acá en la resolución esta dice, el primero de dichos requisitos, la verosimilitud del derecho alegado, está regido por la apariencia que presente el pedido respecto de la probabilidad de que el derecho exista, y no como una incontestable realidad que solo se logrará al agotarse el trámite. Al agotarse el trámite, esto es, al sustanciarse todo el proceso principal que va a venir luego de este proceso cautelar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo que se requiere es una mera apariencia en el derecho, por eso humo en el derecho, fumus boni iuris, ¿sí? Que aparentemente y en una... Exista, hay una probabilidad que el derecho exista, hay una apariencia que el derecho exista, sin entrar a analizar en profundidad. Hay una probabilidad de acuerdo a los elementos reunidos en la causa. Así es. Entonces este es el primero de los requisitos o presupuestos que se tienen que dar para el dictado para la traba de una medida cautelar. ¿Y cuál es el segundo, habíamos dicho? El peligro en la demora. la demora. Perfecto. ¿En qué consiste este peligro en la demora? Para evitar el temor de que el derecho invocado sufra un menoscabo o que no se pueda sustanciar cuando se dicte la medida, cuando se termine el proceso, digamos. Perfecto, exacto. Que el paso del tiempo, ¿sí?, sea perjudicial, que después no se pueda hacer valer este derecho. Y hay una regla a la inversa. Esto se los deben haber comentado en la clase anterior. ¿Se los comentaron? Una regla a la inversa entre estos dos procesos. que hay veces que se presume y no hay que probarlo. Eso era. Hay casos en que se presume el peligro en la demora, por ejemplo, en experimentos provisorios, está bien eso, pero a lo que yo me refiero es que a mayor verosimilitud del derecho, cuanto más certeza hay ya en este proceso cautelar de que mi derecho es tal, menor tiene que ser, o menor puede ser, el peligro en la demora que tengo que acreditar, ¿sí? Y a menor verosimilitud del derecho, cuando no se está muy seguro de si el derecho corresponde o no corresponde, ahí se invierte. Mayor va a tener que ser el peligro, voy a tener que acreditar que mayor es el peligro en la demora, ¿sí? El peligro que puede
que puede sufrir el derecho con el paso del tiempo. ¿Queda claro esto? ¿Cómo se tiene que acreditar un requisito? Si un requisito está usando algo, tengo que reforzar el otro. ¿Cómo funciona esta regla de la que funciona en la inversa? Entonces acá dice, el peligro en la demora se refiere a la posibilidad de que el derecho invocado y reclamado resulte frustrado por las contingencias procesales del juicio. Se trata de un requisito esencial para la procedencia de una medida cautelar, pues hace a la propia naturaleza precautoria de este tipo de decisiones. Respecto a los dos primeros recaudos, esto que les decíamos recién, ambos deben evaluarse en forma armónica, de manera que, a mayor verosimilitud del derecho, no cabe ser tan exigente en la gravedad del daño, y viceversa. Cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del fumus bonis iuris se puede atemperar. ¿Se dan cuenta? Esta regla en la inversa. Si uno es mayor, el otro puede ser menor, viceversa. Entonces, acá tenemos los dos presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares. ¿Qué nos está faltando? La presentación de la contracautela. Claro, el que es el de ejecutabilidad. Perfecto, el presupuesto de ejecutabilidad. ¿Qué significa que sea un presupuesto de ejecutabilidad? Y acá yo a través de este pedido, el juez puede decir, ok, hay verosimilitud del derecho, hay peligro en la demora, ahora vamos a ver si en el caso lo había o no lo había, pero ordeno trabar determinada medida, pero para poder llevarla a cabo, antes se tiene que, y ahí está el presupuesto de ejecutabilidad, prestar una contracautela. ¿Qué distintos tipos de contracautela conocemos? Real, Personal y juratoria. Perfecto. ¿Y de qué depende que se...? Esa es también la regla de la inversa, ¿no? Cuanto mayor verosimilitud, menor es la contracautela que hay que prestar. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, esperen porque acá, vamos con esto, quiero que me respondan. Acá, viendo un poco lo que dice esta parte de la resolución. ¿Qué medida y qué contracautela se ordenó acá? Real. Una contracautela real, muy bien. Justamente, ¿qué implica esto? ¿Y con qué finalidad se presta esta contracautela? Se asegura el crédito para la parte demandada y es real y es a través de un inmueble. ¿Qué crédito? Si la parte demandada es la que debe, en principio. Es como una especie de garantía que se le da a la otra parte en caso de que yo la haya trabado mal, digamos, entre comillas. Entonces, en ese caso, ahí está. Va a tener algún lugar donde cobrarse los perjuicios que podría haber sufrido. Perfecto. Piensen que es un proceso que se está tramitando, sustanciando todo, inaudita parte. No estoy dándole la posibilidad a la otra parte de escucharla y que venga y ejerza su derecho de defensa en juicio. Le estoy trabando una medida cautelar que en muchos casos puede ser muy perjudicial para el demandado, ese demandado que supuestamente que hay una apariencia en el derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa traba, como no se sustanció todo un proceso como corresponde, y hay una mera apariencia en el derecho que se invoca, no se llevó a cabo todo un periodo probatorio para ver si es cierto o no es cierto que el actor alega y reclama. Entonces, puede suceder que cuando se sustancia todo el proceso principal,
resulta ser que esta traba, la traba de esta medida cautelar, haya sido indebidamente, que no haya tenido su razón de ser. Puede suceder, sí. Entonces, el demandado, ¿sí?, a quien se le había trabado la medida cautelar, puede haberse visto perjudicado por esa traba, desde ya. Y ahí tendrá una acción de daños y perjuicios respecto de el actor que solicitó la traba. Entonces, la contracautela viene de alguna forma a asegurar que si la medida cautelar fue trabada indebidamente, ese demandado que se vio afectado por la traba de la medida que no correspondía, pueda reclamarle al actor, ¿sí?, y pueda cobrarse, no solo reclamarle, pueda cobrarse del actor los perjuicios que la traba indebida le generaron. ¿Queda claro este tema? Sí, pero Muy bien. Entonces, yo sé que un porcentaje del crédito, el juez ordena que el actor otorgue una caución real por un porcentaje del crédito que está reclamando, ¿sí? Entonces, la pregunta que recién leímos, ¿cómo decía? ¿Cuáles son los presupuestos? A ver, ¿me la repiten, por favor? ¿cuáles eran los presupuestos y en el caso particular si se cumplía con cada uno de ellos? Bueno, Esa era, entonces, en el caso, y después la otra era, con... porque la otra ya la respondimos, que era qué tipo de contracautela se ordena prestar. Ok, nos adelantamos para la anterior. Entonces, ya sabemos qué tipo de contracautela se ordena prestar, y ahora, en el caso este puntual, ¿se dieron estos presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares? Sí, están nombrados ahí en el punto 4. Muy bien, dice, en la especie cabe tener por acreditada la verosimilitud del derecho a partir de la pericia contable analizada al solo efecto cautelar y sin que ello implique prejuzgamiento alguno. Esto es importante. La traba de una medida cautelar nunca implica prejuzgamiento, ¿sí? Después se va a sustanciar el proceso principal, se analizarán todas las pruebas que corresponden y se verá si se hace lugar o no a la demanda. Que se haya ordenado trabar una medida cautelar nunca implica prejuzgamiento. Entonces, cabe tener por acreditada la verosimilitud del derecho a partir de la pericia contable efectuada a fojas tanto, de la que surgiría que los libros de la actora y los de otra empresa, una empresa que estaba vinculada, no importa, son llevados en debida forma. Explicó la experta que solicitó los libros rubricados de esta última, en tanto las operaciones, esta última es la segunda empresa, no importa, esto es irrelevante. Expresó que la deuda invocada, ¿sí?, la deuda, el crédito por el que reclama la parte actora, se encontraría registrada en dichos libros, lo que demostraría la existencia de una deuda a favor de la actora por la suma de esta suma. Entonces, fíjense, el inciso cuarto del artículo 209, cuando habla de la procedencia del embargo preventivo, dice, podrá pedir embargo preventivo al acreedor de deuda en dinero o en especie que esté en alguna de las condiciones siguientes. Inciso 4. Que la deuda esté justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor o resulte devolvido del corredor de acuerdo con sus libros en los casos en que estos puedan servir de prueba o surja de la certificación realizada por Control Público Nacional en el supuesto de factura conformada. Entonces, en este caso estamos inmersos en el inciso cuarto del artículo 209 que dice que la deuda esté justificada por libro de comercio. Y acá, evidentemente, a través de la pericia contable que se llevó a cabo, se acreditó, o al menos una apariencia, de que la deuda está justificada por los libros de comercio. Entonces acá tenemos el primero de los presupuestos, ¿sí? Tenemos acreditada la verosimilitud del derecho invocado. ¿Está claro este primer presupuesto? ¿Queda alguna duda? No, No, está claro. Muy bien. Entonces vamos al segundo de estos presupuestos de admisibilidad.
Dice, en relación al peligro en la demora invocado, en el caso, se encontraría configurado en el posible perjuicio o derecho que se pretende tutelar, toda vez que conforme surge lo indicado fojas tanto y la documental aportada en el anexo tanto, fojas tanto, la constitución del fideicomiso a los fines de llevar el desarrollo, construcción, explotación y o venta del proyecto podría implicar la transferencia del inmueble en cuestión y el cambio de titularidad de dominio del bien, dificultándose al actor en tal caso y de resultar vencedor en el juicio a entablarse, hacer efectivos los derechos invocados. Entonces, vamos un poco a explicar esto. En primer lugar, ya habla de resultar vencedor en el juicio a entablarse, es decir, que esta medida cautelar se está solicitando en forma previa a haber iniciado el proceso principal. Pero, ¿qué sucede acá con el peligro en la demora? Lo que está diciendo y analizando el juez, y evidentemente la parte actora lo invocó en el escrito en que se citó la traba de la medida, es que si aguarda a tramitar todo un proceso ordinario que corresponde con los tiempos que eso implica, para el momento en que obtenga la sentencia que dice, sí, esta empresa te debía tanta plata por el contrato de obra, que se rescindió, lo que fuere, ya no puede ser que no se vaya a poder cobrar porque este proyecto y esta torre que se estaba construyendo, había unas negociaciones, unas tratativas de negociación para dárselo a otra empresa que desarrollaba construcciones, venderle el proyecto y que siga construyéndolo esa tercera empresa. Entonces, si el demandado vendía este proyecto, podía ser que quedara insolventado y que entonces, en el momento en que el actor obtuviera la sentencia en el proceso principal, ya este demandado hubiera vendido, se hubiese desprendido de este proyecto y no tuviera cómo cobrarse el crédito. ¿Se entiende o los estoy mezclando? No, se entiende perfecto. Sí, se entiende. Muy bien. Entonces acá está un poco el fundamento del otro de los presupuestos de las medidas cautelares, que es este peligro en la demora. Fíjense que si se aguarda toda la sustanciación del proceso principal, es probable que esta empresa demandada se desprenda del proyecto, quede insolventada y que el actor no pueda cobrarse ese crédito que tenía. Por eso también el juez tiene por acreditado este otro presupuesto de admisibilidad, que es el peligro en la demora. Se encontraría configurado, dice. Vamos a la próxima pregunta. Sí, dice, ¿qué resuelve la jueza? Bueno, y un poco ya lo veíamos hace un rato. Ustedes. Perdóname, Candelaria, habría preguntarse por qué no hizo lugar a la prohibición de innovar, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, fíjense que lo que resuelve es no hacer lugar a la prohibición de innovar, pero sí decretar el embargo preventivo. Recuerden que habíamos contestado en la primera pregunta. No lo explica muy bien. Y se aparece inoportuno en el margen, no sé, no lo veo muy claro. No está del todo claro, es cierto, pero me quedo con, a ver, les consulto a ustedes, ¿en qué casos procede la prohibición de innovar? Y les pido que vayan al artículo 230 del Código Procesal. Creo que puede ser que esta medida solo se da si no existe otra medida cautelar más idónea o más adecuada. Perfecto. La prohibición de innovar procede cuando la cautela, dice el artículo 230, no pudiera obtenerse por medio de otra medida precautoria. En este caso,
¿existe otra medida precautoria que se puede trabar para obtener esta cautela? Claro, Sí, está el hay que embargo. declarar el embargo. Claro, hay un inmueble, se puede decretar embargo sobre el inmueble suficiente para que no proceda la prohibición de innovar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien se podría pedir que este proyecto inmobiliario no se venda, hay otra medida cautelar que es el embargo preventivo, mediante el cual el actor puede garantizarse el eventual cobro del crédito, ¿sí? Quizás sea muy Es por el hecho de que era una medida subsidiaria, ¿no? Quizás sea muy Sí, perjudicial este tipo de medida y hay que mirarlo con un criterio más estricto, más teniendo la posibilidad de que se podía embargar. totalmente. Imagínense que me dieran el innovar, pedían el escrito de inicio, la parte que decía que no se siga construyendo la torre, que no se venda la torre, que no. Entonces quizá se está frenando un proyecto inmobiliario, Claro, se está frenando un... paraliza todo. Claro, claro, si se hubiese trabado esta medida no innovar, habría dejado un negocio estancado. En cambio, con el embargo, recuerden que dijimos que el embargo no afecta a la libre disponibilidad, ¿sí? Se va a poder seguir construyendo con la constructora que sea, simplemente va a quedar trabado y anotado un embargo respecto a este inmueble, ¿sí? Entonces, en el momento en que el actor obtenga su sentencia favorable, va a poder hacer efectivo el embargo, ¿sí? Y cobrarse su crédito. Y una Pero cosa bueno, embargada puede vender, puede ser objeto de algún acto jurídico. Creo que sí, pero había que avisar a la persona que se le vende que está grabado. Claro, Este, cuando van al registro está grabado y eso no puede alegar su buena fe el comprador y le va a ser oponible al acreedor embargante, ¿sabe? Va a tener que pagar el que compró. Si así ustedes es. compran un inmueble embargado, van a tener que pagar Claro, para levantar el van a embargo, comprar porque si el no, inmueble a sabiendas, claro, van a comprar el inmueble a sabiendas de que sobre ese inmueble recae un embargo. Entonces, llegado el caso que ese embargo se ejecute, uno va a tener que pagar, ¿sí? Pero fíjense cómo no afecta su disponibilidad. Ese inmueble se va a poder vender igualmente. Esta empresa demandada lo va a poder vender este tercero. Simplemente el tercero va a saber que sobre ese inmueble recae un embargo. ¿Sí? Y va a afectar desde ya el precio del... en el caso, no entendí muy bien, en el caso de que el embargo se ejecute, ¿qué es lo que tendría que pagar la persona que adquiere el inmueble que lo compró sabiendo que estaba grabado? El monto tal cual se embarga. Fíjate que acá dice... ahí es una buena pregunta eso, porque jurisprudencialmente hay que tener en cuenta si fue un juzgado comercial, le va a decir, no me acuerdo ahora el fallo plenario, les va a decir, creo que era Banco de Italia con no sé qué, les va a decir que es por el monto trabado. En cambio, si es un juzgado civil, hay un plenario civil que es CERTOC, que les va a decir que no solamente se va a limitar al monto de la traba, sino que va a haber que calcularle las actualizaciones, los intereses y las consecuencias del juicio. Es decir, que hay casi una indisponibilidad absoluta. El que va a comprar va a tener que tener en cuenta. Si embargó un juzgado civil, va a ser, voy a ver si lo tengo acá, el fallo CERTOC, no solamente va a tener que pagar el monto de la traba, sino también las consecuencias que se pueden llegar a derivar del juicio. Es decir, va a tener que pagar todo, los intereses, los futuros embargos. Esa es la pregunta que vos hacés, Agustina, no está resuelta. El Código Civil acá tengo los fallos. A ver, les voy a leer, si los tengo.
acá está, en el fallo Sertok dijo la Cámara Civil, el adquirente de una cosa registrable embargada por monto determinado, como es este caso, para obtener el levantamiento de la medida cautelar, en este caso el embargo, no puede liberarse pagando solo el monto inscripto, que era de 237 millones, no sé cuánto era el monto, sino que responde también por la desvalorización monetaria, si correspondiere, por los intereses, por las costas y por las sucesivas ampliaciones y las demás consecuencias del juicio. En cambio, en el plenario de la Cámara Comercial, Banco de Italia y Río de la Plata con Coveira, solamente responde por el monto de la traba. Es decir, que si viene uno y paga lo que está por el monto que está trabado, el monto que está trabado el embargo, lo levanta. Pero si lo fue, si lo un juez civil, se aplica el plenario Sertok. Verdaguer, compañero nuestro de la cátedra, bien dice que no resolvió esta cuestión y que nos perdimos la oportunidad. Entonces, esto es un área. Y uno, si el embargo fue decretado por el juez comercial, va a responder solamente por el monto de la traba. En cambio, en el caso, si es un juez civil, por el plenario Sertok va a tener que responder por los intereses, sucesivas ampliaciones, y vaya a saber qué quiere decir las demás consecuencias del juicio. ¿Se entendió, Agustina? Perfecto, re claro, gracias. Bien. Pero de base tenemos este número, entonces, ¿sí? 237 millones 523 mil. Es el monto por el cual se trabó el embargo. Queda alguna pregunta, creo, en la guía, ¿no? Sí, quedan dos. ¿Qué corresponde hacer luego de trabada la medida? Yo puse que va a ser notificado por cédula al afectado si no se enteró anteriormente. Perfecto. Entonces, dijimos, el escrito de inicio, se solicita la medida, se ofrece la prueba, se realiza este procedimiento breve de prueba, si es necesario, el juez dicta una resolución como la que estamos viendo, que ordena trabar, decreta, por ejemplo, un embargo preventivo. Fíjense que dice, ordena el embargo preventivo, al cuyo fin líbrense los despachos del caso, haciéndose constar que la medida será efectiva en el caso de que el inmueble esté inscrito a nombre del demandado. Entonces, los despachos del caso son los oficios, ¿sí? En este caso, como era un inmueble que está en capital, se librará un oficio al registro de la propiedad inmueble de capital, haciendo saber y ordenando que se trabe el embargo, ¿sí? Que se anote este embargo que se trabó, siempre y cuando el inmueble esté a nombre del demandado, ¿no? Entonces ya tenemos que la medida fue ordenada, fue trabada, en este caso, porque por ejemplo si hay un secuestro y hay que ir al domicilio del demandado y quedarse con el bien, ahí el demandado se ve notificado de la traba de la medida notificado de la existencia de la medida en el momento de su traba, ¿sí? de secuestrar el bien. Pero en este caso se libra un oficio al registro de propiedad inmueble, el registro de la propiedad inmueble recibe el oficio, anota el embargo, deja en sus registros asentados que sobre ese inmueble recae un embargo. No tiene por qué todo este procedimiento, todo este proceso cautelar fue inaudita aparte, se decretó un embargo, se trabó un embargo. El demandado sigue sin haberse enterado que sobre un inmueble de él recae un embargo. ¿Qué corresponde hacer entonces dentro de este plazo de 3 días de trabada la medida? Bien decías, creo que Agustina. Liberar una cédula para notificarle del embargo en caso de que no se haya enterado antes. Perfecto. En este caso no tiene por qué haberse enterado antes, por lo que hay que notificar al demandado de la existencia.
hasta este momento, todas estas actuaciones y todo este proceso cautelar fue reservado, ¿sí? No es que nosotros hemos visto el principio de publicidad, los procesos son públicos, uno puede acceder al sistema a verlos. Todas estas actuaciones son reservadas para evitar que el demandado se entere y, por ejemplo, venda este proyecto inmobiliario antes de que se trabe una medida. Entonces, ahora ya sí, con la medida decretada, la medida trabada, corresponde notificar al demandado, ¿sí? Entonces, bien, y vamos con la última pregunta de la guía. Dice, ¿qué puede hacer el afectado una vez notificado de la traba de la medida? El afectado, la parte demandada, se entera ahora sí de que hubo todo un proceso cautelar, de que se decretó un embargo sobre un inmueble de su titularidad, bueno, y se notifica este embargo, se traba el embargo. ¿Qué puede hacer? Interponer recursos y también creo que habíamos mencionado que puede realizar una acción de daños y perjuicios. Bueno, vamos. En primer lugar, También puede pedir que se sustituya la medida cautelar o una ampliación o que se modifique. bueno, vamos de apartes. Todo eso que están respondiendo está bien. En primer lugar, va a poder, una vez que se le notifica esta resolución, va a poder recurrirla. Y fíjense cómo están todos los conceptos relacionados, y esto ya lo anticipábamos en la clase de resoluciones judiciales y de recursos. ¿Pasible de qué recurso va a ser esta resolución que se le notifica? ¿Qué tipo de resoluciones? Es una providencia simple porque no se sustanció. Perfecto. Fíjense que todo este proceso fue inaudita aparte, esto no deja de ser una providencia simple sin perjuicio de la importancia de esta resolución, ¿sí? Entonces, como providencia simple, ¿qué recursos se van a poder interponer contra ella? revocatoria y apelación subsidiaria o directa era, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a poder plantear una reposición o revocatoria con apelaciones subsidios, si se quisiera, o una apelación directa, ¿sí? Perdón, Perfecto. ¿puedo hacer una consultita sobre esto de la providencia simple? ¿No era otro presupuesto la justificación de por qué toma la medida el juez o la jueza como algo importante entre las interlocutorias y las providencias simples? Sí, es una de las formas de distinguirlas. Las providencias simples son mero impulso del proceso, no tienen mucha importancia, pero bueno, en este caso el hecho de que hay veces que no está tan claro si es una providencia simple, una interlocutoria, lo que la termina de diferenciar es este tema de que haya habido o no una previa sustanciación. Ojo que es previa, porque después la resolución puede ordenar un traslado, ¿sí? Ordenar que se notifique algo, pero eso va a ser posterior a la resolución. Sin perjuicio de la diferenciación que hay entre providencias simples e interlocutorias en cuanto al contenido de la resolución, en este caso nos quedamos con que, como no hubo una previa sustanciación, sin perjuicio de la importancia del contenido de la resolución, no deja de ser una providencia simple. ¿Sí? Entonces, como providencia simple, va a ser susceptible tanto el recurso de apelación como del recurso de revocatoria o reposición, que va a poder venir solo o acompañado de un subsidio de una apelación, o va a poder interponer el demandado una apelación directa. En caso de que se haga lugar a la apelación, por ejemplo, ¿con qué efecto se va a conceder? Devolutivo. Perfecto, devolutivo. Es uno de los casos establecidos en el código que dice que se concede con efecto devolutivo y pasivo, ¿sí? Eso por un lado, en lo inmediato y en los plazos que ya conocemos, 3 días, 5 días, depende de si se interpuso
en subsidio o no, va a poder interponer estos recursos, por un lado. Por el otro, decían también que va a poder hacer el demandado, pedir, respecto a la medida La cautelar, ampliación, modificación de la medida cautelar. perfecto, la modificación, la sustitución, el levantamiento, sí. Podrá pedir el levantamiento si demuestra que paga al actor a los 23 millones que está reclamando, muestra el comprobante de pago y dice pido el levantamiento de la medida cautelar. Porque recuerden que uno de los caracteres de las medidas cautelares es que son Mutables. Mutables. flexibles, ¿sí? Pueden variar todo el tiempo si las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su dictado se modifican. Entonces, la medida cautelar se trabó porque existía una deuda. Se paga la deuda, deja de existir esa deuda, se demuestra eso, listo, suficiente para que se levante. O que se modifique, que el demandado diga, bueno, no, en vez de un embargo sobre este inmueble, quiero que se trabe sobre este otro inmueble. O en esta medida quiero que se trabe esta otra. Entonces, fíjense cómo existe este carácter de mutabilidad, flexibilidad en las medidas cautelares. ¿Queda claro? Te hago Sí, una perfecto. pregunta. Viste que en el último párrafo del 203 dice, la resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de 5 días. Entonces, ¿se le comunica a la otra parte y ahí son esos 5 días? Perdón, me dijiste el último párrafo del 203. El 203 habla de la modificación. El acreedor podrá pedir la institución el deudor podrá requerir la sustitución de la medida cautelar por otra. Claro. Ahora, desde que todo el procedimiento del proceso cautelar es inaudita parte, hasta que se traba la medida, se notifica la traba de la medida. Una vez que ya está notificada la otra parte, de cada cuestión se va a pedir el levantamiento. Una parte pide el levantamiento, de eso se corre traslado a la otra parte, se resuelve. Una parte pide la sustitución, se va a corre traslado a la otra parte, se resuelve. La mejora, lo mismo. Ya una vez que están interviniendo las dos partes involucradas, ya sí va a haber traslado a la otra parte. En este caso está hablando de la modificación, si el acreedor pide adaptación, mejora, sustitución de la medida cautelar, va a pedirlo al juez que intervino en este proceso cautelar, el juez va a ordenar traslado a la otra parte, contestado el traslado o vencido el plazo para que lo conteste, ahí va a resolver. Pero sí, ya ahora empezamos con el ida y vuelta del principio de bilateralidad de todos los procesos. Es excepcional el caso de las medidas cautelares en que se tramita inaudita parte, lo cual no quiere decir que sea una violación al principio de defensa en juicio, ¿sí? a la garantía constitucional de defensa en juicio. ¿Por qué? Dos cosas. Una vez que se decreta la medida, se notifica, ahí sí. Y segunda, sobre todo, justamente lo que viene a hacer que esto no sea violatorio del principio de la garantía constitucional de defensa en juicio, es este requisito de ejecutabilidad que era la contracautela, ¿sí? No me están dando la posibilidad de ser oído, no me están dando la posibilidad de defenderme, se están asegurando de que si esto fue trabado indebidamente, yo pueda después resarcir mis daños, los daños y perjuicios que esto me ocasionó, ¿sí? Fíjense la importancia de la contracautela, además de que cumplir con la notificación ni bien se traba la medida. Una vez que se traba, siempre el plazo para notificar a la otra parte son 3 días con cualquiera de las medidas. Sí, salvo que el demandado ya se hubiera noticiado de la traba de la medida por su mera ejecución, o sea, se hubiera enterado antes. Pero sí, son 3 días desde el trabado de la medida. Y ahí hay un tema, porque de repente el registro traba la medida un día, pero recién contesta el oficio al juzgado diciendo que la medida está trabada varios días después. Entonces, ¿de cuándo contamos ese plazo de 3 días? Bueno, hay jurisprudencia al respecto. Pero
tengan en cuenta, nos interesa que sepan que son 3 días de traba la medida para que la parte notifique, y si no, será responsable de los daños y perjuicios, dice así, creo, que la demora en la notificación pueda ocasionar. Piensen que son realmente perjudiciales las medidas. No quiere hacer una operación y de repente se encuentra con que la cuenta no puede sacar los fondos porque hay una inhibición general de vender o grabar bienes. No sé. Pueden ser muy gravosas las medidas. ¿Queda alguna duda? Yo tengo 2 dudas. Cuando ustedes habían dicho que el afectado podía interponer la acción de daños y perjuicios, ¿en qué momento sería eso? ¿Por una medida de trabajo indebidamente? Claro. Una vez que se notifica la medida, se entera de que existe esta medida, cree que no corresponde, y ahí va a poder pedir que se le pague una indemnización. Que se tomó abusivamente, va a tener que demostrarlo. Claro. Perfecto. Y después tengo otra duda que cuando habíamos leído en el fallo, al final de todo, que decía a cuyo fin libres en los despachos del caso, haciéndose constar que la medida se hará efectiva en el caso de que el inmueble esté inscripto a nombre de. Eso significaba que había porque no habían escuchado muy bien, que había que librar los oficios para que la inscriban en el inmueble. Exacto, se tienen que librar oficios al registro de la propiedad inmueble, un oficio diciendo que, transcribiendo la parte resolutiva de este fallo, ¿sí? Bajo responsabilidad de la parte actora, previa caución real, declararse embargo preventivo sobre el inmueblecito en tal, toda esta parte se transcribe en el oficio, y entonces el registro de la propiedad inmueble va a recibir el oficio y va a anotar el embargo en los registros que tiene, ¿sí? Y ahí va a contestar el oficio diciendo que ella hizo efectiva la medida ordenada en el oficio. Con la mera resolución del juez que ordene una traba de un embargo, tenemos que hacerlo saber al registro, porque fíjense que un mismo inmueble es trabado en 2 juicios, ¿no es cierto? Uno lo ordenó el juez, no sé, el 1 de octubre, nosotros todavía no anotamos en el registro. El otro juicio lo anotó el 20 de octubre, y el del 20 de octubre fue y trabó el embargo, anotició al registro a través del oficio de que había un embargo. El que primero embarga es el primero que va a cobrar. Así el otro embargo haya sido dictado el 1 de octubre. El que fue y trabó el embargo primero es el que va a tener preferencia. Después vendrá el segundo embargante y así sucesivamente. Es decir, hay que apurarse, ¿no? No solamente la mera orden del juez de trabar. Hay que ir y efectivizar la medida. ¿Y cómo se efectiviza la medida? Bueno, librando el oficio para que el registro tome nota en la matrícula del inmueble de que ha recaído un embargo. Y el primero que embarga es el embargante que tiene preferencia. Preferencia a los otros embargos que se pueden ir sucediendo sobre el mismo inmueble. ¿Está claro? ¿O queda alguna otra duda? Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. No sé si quedan dudas ya no de este trabajo en particular, sino de las medidas cautelares en general. Yo tengo una duda con el embargo de cosas muebles no registrables. Porque si se dejan en depósito con el deudor, ¿cómo se evita que se vendan? Porque el tercero va a ser un tercero de buena fe, porque no lo puede saber. Entonces a ese no se le va a poder reclamar nada. Bueno, y ahí habrá que contemplar la posibilidad de pedir otra medida cautelar, que es el secuestro, ¿sí? Que puede ser una medida complementaria a un embargo. Porque justamente Perfecto, como gracias. no hay secuestro,
va a poder suceder eso. Claro, pero no te olvides que el deudor va a incurrir en responsabilidad penal porque lo nombran depositario. Él no puede desprenderse de los bienes. Él es el depositario. Hay también una... Sí, bueno, pero por ahí te quedas sin cobrar. Sí, sí. Bueno, en ese caso, como dice la doctora, te impone un secuestro, ¿no? El desapoderarlo de los bienes. Si uno considera que va a desaparecer los bienes, se van a deteriorar o lo que sea, ya pide un secuestro. Perfecto, gracias, profesor. Muy casuístico, quizá hay que ver bien qué tipo de bien se trata. Profe, Hay que entonces, ver cada caso puntual. entonces en el secuestro no se lo sacan el bien, lo sigue teniendo el deudor. No, en el secuestro se lo desapodera, se lo saca el bien. Ah, bueno, pero no queda como depositario. No, donde se lo puede designar como depositario al propio deudor es en el caso de embargo de bienes muebles no registrables, ¿sí? Ah, sí, sí, listo. Gracias. Vamos a ver los casos estos de verdadero o falso. Dale, ¿hay alguna otra duda? Profesora, esos casos de verdadero o falso también están en el campo, porque No lo subimos. Así lo podíamos hacer directamente. Esperen que... comparto. Compartir mi pantalla. Acá. ¿La están viendo? Sí. ahí sí. Ahí bien. Agrandar un poquito. Ahí, logrando. Ay. Un poquito más, me parece. Sí, ahí logrando. Ahí se ve mejor. Sí, ahí me gusta más. Bueno, muy bien. Entonces, lo perdí acá. Acá tenemos una serie de afirmaciones, que rápido porque nos estamos quedando un poco sin tiempo. La idea es que, digamos, son verdaderas... donde llegamos, ¿no? Lo importante es que no solamente, porque esto es un entrenamiento, no solamente el verdadero o falso poner la D o la F, sino el fundamento. Entonces ahí nos damos cuenta que ustedes saben o no saben. Profe, una pregunta. Cuando usted dice fundamental, ¿qué se refiere? Bueno, fundamental claramente, pero hay que poner los artículos, por ejemplo, en el parcial. Si lo saben, los ponen, si no, fundamentan. A mí me interesa que esté fundamentado. Ok. Y ahí quiero hacer una aclaración porque no tanto nos interesa que esté o no esté el artículo, la realidad es que ahora como lo hacen a código abierto pueden estar perfectamente, si fuese parcial, presencial, nunca exigiríamos que se sepan los artículos de memoria, acá porque los tienen en el código y está bueno que sepan la fuente, el fundamento, pero lo que quiero remarcar es que, ojo, que fundamentar no significa corregir. De repente ponen falso y la ponen en verdad como debería ser. Y queremos que vayan un poco más allá de eso, no es simplemente corregir la afirmación, decir, no, es tanto, sino que explayarse. ¿Por qué? ¿Por qué decís que es así, que no es así? ¿Por qué correspondería esto y no esto? Hay una diferencia enorme entre corregir una afirmación y fundamentar por qué es falsa, ¿sí? O por qué es verdadera. Ahí también, si es verdadera, también fundamentar por qué es verdadera. Claro. La fundamentación que la B o la F que le puedan poner, ¿no? Bueno, vamos con la primera. Dice, si quiero asegurarme que un edificio no sea destruido por cuanto se están discutiendo derechos respecto del mismo, debo solicitar la traba de un embargo preventivo. Falso. Falso.
¿Por qué? Porque si queremos mantener la situación como está, tendríamos que pedir una medida de no innovar en ese caso, no pedir un embargo. Perfecto. Queremos que no se modifique una situación existente, ¿sí? Que un edificio no sea tirado abajo, no sea demolido. Si yo le trabo un embargo preventivo, ¿qué va a suceder? Va a quedar un embargo trabado sobre ese inmueble, pero no, esto no va a afectar su libre disponibilidad, habíamos dicho. Entonces, la medida cautelar que corresponde en este caso, como ya veníamos diciendo, es la prohibición de innovar, para que no modificar una situación existente, ¿sí? Bien. Vamos a la segunda. Dice, el señor López quiere cobrar un crédito por una deuda contraída por la señora Ramírez. Sin embargo, ella no posee bienes, por lo que López debería solicitar al juez que se ordene un secuestro. Falso. Inhibición general de bienes, porque cuando no alcanzan, creo que es la medida que corresponde, ¿no? Perfecto. En este caso, la inhibición general de bienes se podrá pedir porque los bienes no alcanzan, como bien decís, o porque no existan o no conozcamos bienes del deudor, ¿sí? Entonces, justamente, se anota esta inhibición general de bienes en los registros para impedir que el deudor venda o grave bienes que estén inscritos o que vaya a adquirir luego. Ojo que la inhibición general de vender o grabar bienes nunca impide que el deudor adquiera bienes, ¿sí? Eso no sé por qué es un error muy frecuente. Sí los puede adquirir, no los va a poder vender. ¿Está? Pero entonces, perfecto. No un secuestro, sino una inhibición general de bienes. C. En el caso de que se encuentre trabada una inhibición general de bienes y que con posterioridad a ello el deudor herede un inmueble, se deberá mantener trabada la medida. ¿Verdadero o falso? Para mí es falso, como las medidas son mutables, se podría, entonces yo lo pensé en función de eso. ¿No se puede solicitar, por ejemplo, un embargo preventivo? Bueno, y acá está lo que les decimos de que no nos interesa tanto si es B o es F, si es verdadera o falsa, sino la fundamentación. Porque esta afirmación podría ser verdadera o podría ser falsa, depende de cómo lo fundamenten. Claro. ¿Por qué? Decíamos recién que la inhibición general de bienes se decretaba si no habían bienes o no se conocían bienes, o los que hay no son suficientes para garantizar el crédito. Entonces, si acá el deudor hereda un inmueble, tendríamos que ver cuál es el valor del inmueble y cuál es el valor del crédito para saber si es suficiente con sustituir esta medida de embargo, de inhibición general de bienes por un embargo respecto a ese inmueble, pero si la deuda es mayor al valor del inmueble, se deberá mantener la inhibición general de bienes, ¿sí? Por el excedente, ese monto excedente del inmueble respecto a la deuda. ¿Se entendió lo que dije o no? Y en esos casos que puede ser tanto verdadero como falso. ¿Qué respuesta vale? ¿Vale? Depende. Podés poner verdadero o falso, tenés que fundamentar. Si es verdadero, fundamentar por qué es verdadero. Si es falso, fundamentar. Por eso decimos, no nos quedamos con la B o con la F, sino con lo que explican de eso. ¿Sí? Con que hagan este razonamiento de que va a depender si se mantiene o no trabada la medida del monto del valor del inmueble y el monto de la deuda, va a estar bien, ¿sí? Inclusive a mí me pasa, yo digo, es verdadero, pero me ponen falso y me lo fundamentan, y la verdad es que no está mal, esa no la había pensado. Es importante, es decir, no es una cuestión matemática B o F, hay que fundamentar. Totalmente. Bueno, el punto D dice, a los fines de la traba de una inhibición general de bienes, no es necesario prestar una contracautela. Falso, porque es uno de los requisitos comunes a todas las medidas cautelares. Perfecto, muy bien. Y también porque lo único que puede variar es
el nivel de la contracautela, pero no el que haya contracautela o no. Perdón, ¿cómo? Claro, que lo que puede variar sobre la contracautela no es si la contracautela está o no, sino el nivel de contracautela que se ofrece. El tipo de contracautela que se presta, perfecto. Podrá ser real, podrá ser una mera contracautela juratoria, pero que tiene que haber contracautela, la tiene que haber. Perfecto, muy bien. ¿No? Sí, Tanto el embargo como la inhibición general de bienes afectan e individualizan un bien determinado. Es falso, porque la inhibición general de bienes, por ahí podés no tener un bien, y ahí cómo sería en ese caso. Perfecto, es falso. Entonces, si bien es cierto que el embargo afecta, individualiza un bien determinado, la inhibición general de bienes no, justamente todo lo contrario, ¿sí? Perdón, ¿qué dijiste, Antonio? Se te perdió la voz. que la inhibición afecta a todos los bienes. Se desconoce, Claro. No se puede individualizar uno en particular. Afecta a los bienes. Así es. La F. F. Para que la inhibición general de bienes se extinga, es necesaria una declaración judicial que así lo disponga. Falso, porque pasados los 5 años no se cae solo el embargo. Perfecto. Estamos hablando igual ahora de la inhibición general de bienes, pero también a los 5 años desde su anotación, si no se pide que se la vuelva a anotar, que se la reinscriba, la inhibición general de bienes directamente se extingue, ¿sí? Perfecto. Por lo tanto, no es necesaria una declaración judicial que disponga esta extinción. También se extinguiría con la sentencia definitiva del caso, ¿no? ¿Del proceso principal? Claro. No. Primero, no, porque puede estar la sentencia definitiva, pero si no hay bienes y el acreedor sigue sin cobrarse esa sentencia, esta medida se va a mantener. Y si se están por cumplir los 5 años de su anotación, va a haber que pedir la reinscripción porque si no automáticamente se va a extinguir. Pero no, el hecho de que se dicte sentencia definitiva, después vamos a ver, la clase que viene creo que tenemos. La etapa conclusional no es la última del proceso, después queda ejecutar esa sentencia. Y el hecho de tener la sentencia y tener un papel que el juez me diga algo no significa que lo voy a tener. Es bastante complicada la etapa que queda, creo que la vamos a ver la clase que viene y ya es la última parcial. Ya terminamos. Buenísimo, listo, gracias. No, por nada. G. El juez puede designar a un interventor recaudador como complemento de un embargo ya trabado. Falso, porque dice que no es necesario si el embargo puede hacerse efectivo mediante inscripción en el registro. Bueno, que no. Yo diría verdadero. Para mí es verdadero también. ¿Por qué? Porque justamente dice puede designarlo, y en la definición de interventor recaudador dice que es complementario al embargo y que sirve para hacerlo efectivo. Muy bien, entonces, no en todos los casos, si se quiere, pero sí va a poder designar un interventor recaudador en los casos en que el embargo recae sobre bienes productores de rentas o frutos. Claro, entonces, para un espectáculo público, que hay un embargo de todas las sumas o de una parte de lo recaudado de esa fecha. Bueno, para hacerlo efectivo ese embargo hay que nombrar a un interventor recaudador que vaya ese día, se ponga en la boletería y separe la parte que está embargada. Claro, sí está bien decir que no corresponderá el interventor recaudador cuando el embargo, por la naturaleza de los bienes, porque son bienes inmuebles registrables, puede hacerse efectivo el embargo mediante la inscripción en los registros, o el depósito o el secuestro.
Pero si no puede hacerse efectivo el embargo mediante todos esas otras medidas cautelares o mediante la inscripción en los registros, ahí sí el juez va a poder designar un interventor recaudador como complemento del embargo que ya está acabado. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguien que había dicho que no? Sí, sí, gracias. Muy bien. La H dice, ante la duda, el juez debe designar a un interventor para que se interiorice en la administración de una sociedad. ¿Es verdadera o es falsa? Creo que es falsa. El juez puede designar un interventor. O también está el Instituto de la Coadministración, capaz que ese es más adecuado. Pero Puede hacerlo porque es la medida cautelar de la intervención judicial, ¿o no? Bueno, pero si no está claro si corresponde o no corresponde, dice ante la duda, hay duda respecto de si corresponde o no designar un interventor. ¿Será admisible esta medida cautelar o no? No tendría que cumplir con los requisitos de que ante la duda solo podría ser para asegurar la ejecución forzada o para impedir que se produzcan alteraciones. Bueno, justamente es muy restrictiva esta intervención, ¿sí? Imagínense que es una persona que se va a inmiscuir en la administración de una sociedad, por ejemplo, de una persona jurídica. Tiene que ser admitida con carácter muy restrictivo, ¿sí? Entonces, si hay duda respecto a si corresponde o no, bueno, no. Dice la ley de sociedades que incumbe extremar las exigencias probatorias relativas a la verosimilitud del derecho invocado por el que la pide, porque el juez tiene que tener tiene que admitirla en forma restrictiva, un criterio muy restrictivo para su admisión. Porque fíjense que está designando a alguien que va a intervenir en la administración de una sociedad, ¿sí? Entonces, una de las características de esta medida cautelar es que se admite con criterio muy restrictivo. Por eso, si hay duda entre que si corresponde o no, el juez no debe designar un interventor. Para que lo designe, debe haber, siempre hablamos de una verosimilitud en el derecho invocado, no de una certeza en el derecho, pero debe extremar las exigencias probatorias de esa verosimilitud del derecho invocado. ¿Se entiende? Sí. No es que que sí, ante la menor duda, como cabe un embargo, cabe una intervención judicial, por lo menos una intervención en la administración, ¿sí? La I. La anotación de litis es la medida cautelar que tiene por objeto desapoderar a una persona de un bien sobre el cual se litiga o se ha de litigar. Falso. Es falso, es para insistir un proceso, ¿no? Para dar publicidad de que hay un proceso pendiente. Perfecto, muy bien. Entonces, la anotación de litis quiere asegurar la publicidad de los procesos, ¿sí? La publicidad de un proceso relativo a un bien. Pero no es el objeto de la notación de litis desapoderar a una persona de un bien sobre el cual se litiga. ¿Cuál es la medida cautelar que tiene por objeto desapoderar? El secuestro, muy bien. La notación de litis asegura la publicidad de los procesos. ¿Para qué? Para el supuesto de que la sentencia que en ellos se dicte pueda ser opuesta a terceros que adquieren los bienes litigiosos y que no pueden alegar que son terceros adquirentes de buena fe. Entonces, la última, y ya nos vamos a ir, dice, la anotación de la litis impide la libre disposición del bien, por lo que el mismo no puede ser grabado o enajenado por el demandado. Falso. Falso. No se impide No la se impide transferencia la del afectado. Muy bien. Entonces, la anotación de la litis no impide, perfecto, la libre disposición del bien. Muy bien.
justamente por esto decía antes, simplemente es para descartar la posibilidad de que terceros que quieren adquirir el bien puedan ampararse en la presunción de buena fe. Yo no sabía que sobre este inmueble recaía había un proceso en trámite. Muy bien. Queda claro, me dejo compartir. Queda claro este tema de las medidas cautelares. Nos interesa que sepan mucho los presupuestos de admisibilidad, de ejecutabilidad, los caracteres de las medidas cautelares, que tengan en claro el embargo preventivo. Ay, no. Quise dejar de compartir. Casi tengo la grabación. Nos interesa que sepan cómo es el procedimiento, esto es que se dicta en inaudita parte, qué es lo que se puede hacer después de trabada la medida. No sé si me estoy olvidando algo, pero bueno, un poco todo lo que estuvimos viendo en estas clases. Y ya nos queda, como decíamos hace un rato, la última etapa del proceso de conocimiento ordinario, que es la etapa de ejecución, y vamos a verlo la clase que viene junto con el proceso ejecutivo. Y ya estamos, ya la otra es el parcial. Así que les pedimos que por favor, que en este fin de semana se dediquen a estudiar, a repasar. El lunes en la clase tráiganos todas las dudas que tengan, porque ya después del lunes no contestamos ni por mail. Y bueno, nos veremos directamente el parcial. Si alguien ve que no llega, preferimos que se presenten directamente al recuperatorio y que les quede una mejor nota. Y ya saben que el recuperatorio no es para levantar nota, pero bueno, pueden decidir no presentarse el primero y directamente el segundo. Profe, ¿rige el criterio de promoción de 5.50 o es 6 acá? Sí, no, el reglamento lo establece. Se promociona con 6, pero el 5.50 se redondea a 6, lo cual significa que un 5 y un 6 es promocionado, un 4 y un 7 es promocionado, sí. Pero bueno, les pedimos que no especulen con eso, que estudien para el bien, todo para, sobre todo repasen, sepan dónde están las respuestas, acudan siempre a las fuentes. Esta es una materia codificada, vayan al código, lean, por más de que después no nos vayan a contestar con un artículo, pero sepan de dónde vienen las cosas. No sé qué más, la modalidad es exactamente la misma que el parcial anterior. Descargamos un parcial en el campus, práctico como vieron el primero y como vamos a hacer todas las clases. Lean bien las consignas, lean qué se les pide, si se pide una cosa, no contesten otra, porque no les va a sacar tiempo, porque son largos, ya lo saben, les va a sacar tiempo para responder otras preguntas. No dejen de fundamentar todas las respuestas. Nosotros vamos a estar por cualquier duda en la sesión del Meet de este link, en este link de la primera función. No es necesario que se conecten, que prendan cámara, que nos muestren que están redactando ustedes el parcial. Simplemente estamos acá por cualquier duda. No sé si nos queda algo más ahí. Ya habíamos, porque me había quedado sin internet, ya habíamos terminado entonces con el verdadero falso. Sí, llegamos al final. Bueno, el lunes vamos a ver el juicio ejecutivo y ejecución de sentencia. Traten de leerlos, de escuchar los audios para que así el lunes sea mucho más fácil poder aclarar las dudas y todo eso. Así no empiezan de cero, digamos. Exacto. Bueno, después las notas tendríamos para el otro lunes. Sí, las notas. En el cronograma. Sí, y no hace falta que se conecten a una clase ese día. Esperen que ya estoy entrando. Cronograma de Porque clases. creo que ese lunes es feriado, por eso preguntaba. Ya te digo. El parcial es el jueves, el lunes es feriado, no hay clases de ya. El jueves entregamos las notas vía campus virtual, dice el cronograma, no hace falta que se conecten. Y después ya nos vemos directamente el día del recuperatorio con quienes rindan recuperatorio. El lunes es nuestra última clase, el jueves rindan el parcial y ya no, todo lo demás es por vía campus virtual, no nos volvemos a ver. Sí les vamos a mandar seguramente una encuesta para que contesten. Pero bueno, el lunes es la última clase y después ya quedan las instancias de examen. Y todas las notas se entregan por el campus, como la del primero.
Perfecto, gracias, profesora. No, por nada. Bueno, ahora sí, que tengan buen fin de semana y estudien, por favor. Chao, profe, buen fin de. Gracias. Chao.